Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala ajma'in. Salam alaikum wa rahmatullah. En este cuarto y último punto de observación sobre el chimo original o el chimo primigenio desde sus inicios, veremos la naturaleza y la autoridad de las tradiciones tanto del hadith como del akhbar. Hadith son las tradiciones proféticas reportadas por los imames, y akhbar es el reporte de transmisión del hadith con respecto a las acciones y enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi y su progenie los imames. Por tradiciones se traduce los términos sunnah, hadith, jabar, azar, riwaya, los cuales son los primeros textos usados indistintamente para referirse a los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, de su hija Fátima salamu alaiha y de los imames de Ahlul Bayt salawatullahi wa salamu alaikum, que son las narraciones de los sucesores de la casa profética. En el chiismo hay dos tipos de tradiciones. En primer lugar, está la categoría de todas las tradiciones legislativas, como las que se encuentran en las compilaciones jurídicas, tales como el Kitab al-Kafi del Sheikh al-Kulaini, el Kitab Man la Yadhrul Faqih del Sheikh Saduq y el Tahdib al-Ahkam con el Kitab al-Istibsar del Sheikh Tusi, que son los denominados Kutub al-Arba, o sea, los 4 libros de los 3 Muhammad. Muhammad ibn Yaqub al-Kulaini, Muhammad ibn Babuye al-Saduq y Muhammad ibn Hassan al-Tusi. Se afirma que esta tradición del fiqh chií, fiqh quiere decir derecho jurídico, se parece mucho a la tradición del fiqh sunni, a excepción sobre un pequeño número de puntos, pero en los capítulos esenciales tanto del derecho canónico y de los fundamentos del derecho civil son casi idénticos. Los puntos de divergencia del fiqh chií generalmente no se diferencia del fiqh sunni, más de lo que presentan las 4 escuelas en el sunismo, como la Hanafi, la Maliki, la Shafi'i y la Hanbali. En segundo lugar, está la categoría de las tradiciones doctrinales, que son de una naturaleza y de un contexto muy diferente, aunque ambas categorías de tradiciones legislativas y doctrinales, llamadas tradiciones imamíes, están fundamentadas sobre las palabras de los propios imames. Sin embargo, es la tradición doctrinal chií que es claramente distinta en comparación con la tradición doctrinal suní. Es aquí donde nos encontramos con las características originales de la verdadera doctrina chií. El eje real, alrededor del cual gira la tradición original imamí, está en el imam, que es el centro de todo, y que está en relación con lo que la naturaleza y la autoridad del hadith se consideran. De acuerdo con los primeros escritos de los imames, el Sagrado Corán y el hadith constituyen las únicas 2 fuentes de autoridad absolutas y complementarias, a las cuales los fieles toman como referencia para todos los asuntos con respecto a su religión. El reconocimiento oficial del Ijma, que es el consenso de las autoridades religiosas, y del Aql, en el sentido de razonamiento lógico, son 2 principios de jurisprudencia que es una adición posterior y solo es utilizado por los racionalistas de la escuela usulí. El término fiqh no tenía uso en el sentido restringido de derecho canónico en la época de los imames. En los textos iniciales, fiqh significaba todo el conocimiento de naturaleza religiosa y por lo tanto
fue parte del ilm, la ciencia iniciática sagrada. En el Sagrado Corán, en su versión integral, conservado por los imames, conocidos como los Qayyim al-Qur'an, o sea, los conservadores del Corán, y el Hadith son considerados por contener todas las respuestas a todas las cuestiones, sean estas sobre asuntos diarios o sobre aspectos de naturaleza cósmica, metafísica o teológica. El imán Jafar al-Sadiq, alayhi salam, dice: "Ma min shay'in illa wa fi kitabun wa sunnatun". No hay ningún versículo del libro, o sea, el Corán, ni ninguna tradición que no trate. Así, cada pensamiento, palabra u obra deben basarse preferiblemente sobre el Corán, ya que es la base de todo el Hadith. Solo el Hadith explica y clarifica lo que el Corán contiene de una manera comprensible, ya sea mayor o menor para el grado de comprensión del creyente. Por ello, el imán Jafar al-Sadiq, alayhi salam, nos dice: todo debe llevar de vuelta al Corán y al Hadith, y una tradición que contradice el libro de Allah no es nada más que una mentira encubierta. Ahora bien, el profeta, en su función como mensajero de la palabra divina, y el imán en su función como exegeta iniciado por excelencia e inspirado por esta palabra divina, son las únicas personas capaces de explicar el Sagrado Corán por las tradiciones. El primer imán, Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, nos dice: el Corán contiene el conocimiento del pasado y del futuro hasta el día de la resurrección, y sirve como mediador, iluminando donde hay oscuridad. A su vez, el imán Jafar al-Sadiq, alayhi salam, dice: el mensajero de Allah me engendró, y conservo el conocimiento del Corán, el libro que contiene el principio de la creación, así como todo lo que se llevará a cabo hasta el día de la resurrección, que contiene los relatos de los acontecimientos de los cielos y la tierra, los del paraíso y del infierno, los del pasado y del futuro, y conozco todo esto claramente como si lo hubiera escrito en la palma de mi mano. Así Allah ha puesto una explicación clara de todas las cosas en el Corán. Eso es lo que nos dice el imán Sadiq alayhi salam. Los dichos de los imames son por naturaleza sagrados, como lo son del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. De hecho, son incluso divinos como las palabras de Allah. Esto se expresa de manera explícita en una tradición que se remonta al imán Jafar al-Sadiq alayhi salam, una tradición importante de la cual varios comentaristas han subrayado. Dice lo siguiente: Hadisi hadisu abi, wa hadisu abi hadisu yadi, wa hadisu yadi hadisu abi al-Husayn, wa hadisu al-Husayn hadisu al-Hasan, wa hadisu al-Hasan hadisu amir al-Muminin, wa hadisu amir al-Muminin hadisu Rasulullah, wa hadisu Rasulullah qawlallah. ¿Qué significa esto? Mi tradición es idéntica a la de mi padre. Es decir, el padre del imán Sadiq fue el imán al-Bakir, alayhi salam. La tradición de mi padre es idéntica a la de mi abuelo, que es el imán Zainul Abidin, alayhi salam. La tradición de mi abuelo es idéntica a su padre Hussein, alayhi salam. La tradición de Hussein es idéntica a la de Hassan, alayhi salam. La tradición del príncipe de los creyentes, refiriéndose al imán Ali, es idéntica a la del mensajero de Allah, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, y la tradición del mensajero de Allah es idéntica a la palabra de Allah. Otro punto importante de la doctrina es la tradición de la unidad de las enseñanzas de los imames. Los imames nunca han dejado de reiterar lo que sus enseñanzas constituyen un todo
indisoluble que debe ser conocido de manera integral. Dice el imán Sadi alayhi salam: Halkuna wahid, wa ilmuna wahid, wa fatluna wahid, wa kuluna wahid. Nuestra creación es una, nuestra ciencia es una, nuestro valor es una y todos somos uno. Al negar a uno de los imames presentes, pues es equivalente a negar a todos los que le precedieron. Ahora, tomando como fundamento las palabras de los imames con respecto al criterio del hadith, nos damos cuenta de que sobre la base de estas palabras es difícil encontrar los principios sistemáticamente aplicables para verificar la autenticidad de las tradiciones. Después de los 3 primeros siglos de la era lunar, siglos VII, VIII y IX de nuestra era, las reglas para criticar el hadith solo fueron parcialmente elaboradas entre los musulmanes. Los primeros tratados sistemáticos de la ciencia del hadith fueron compuestos posteriormente al siglo IV de la era lunar en adelante. Por esta razón histórica, no es la única causa de la ausencia de una metodología crítica del hadith alrededor de los imames. Las razones de un orden puramente doctrinal también han desempeñado un rol. La solidez de la cadena de transmisión chií de ninguna manera tiene la misma importancia en el Islam suní. Entre los sunís, uno de los criterios fundamentales para la autenticidad de una cadena es la autoridad de los compañeros del profeta. Entre los chiíes, la totalidad de estos compañeros son vistos y considerados como los enemigos del profeta y su misión. Y solo los nombres de los imames de Ahlul Bayt pueden garantizar la autenticidad. La única excepción a esta regla es el caso del famoso sahabi, famoso compañero Jabir ibn Abdullah al-Ansari, que fue fiel a la causa de los imames, del cual se reportan también las tradiciones chiíes. Un criterio propuesto por los mismos imames respecto al grado de veracidad de las tradiciones concierne a las cualidades requeridas del rawi, que es el transmisor, quien por supuesto debe tener tanto la perfecta fidelidad y la perfecta sumisión a los imames, que debe practicar tanto el ascetismo y la piedad, y que debe estar bien versado en materia de religión. Una manera de clasificar los transmisores es visto asimismo a través de una tradición que se remonta al imán Ali alayhi salam. Primero están todos los ruwat munafikin, es decir, los transmisores hipócritas, quienes intentan crear problemas haciendo de las tradiciones deliberadas y deformadas. Luego hay quienes están en error sin saberlo, que son inconscientes de buena fe, que no conocen la realidad de la enseñanza. En tercer lugar están quienes no tienen conocimiento de las diferentes derogaciones, y finalmente están los perfectos transmisores sinceros y virtuosos que conocen el nasikh y el mansukh, es decir, el abrogador y lo abrogado, lo muhkam y lo mutashabih, es decir, lo claro y lo ambiguo, lo am y lo has, es decir, lo general y lo particular, creyendo firmemente en la causa de los imames. Esto es las palabras del imán Ali alayhi salam. En ausencia de estas cualidades, que es la base de la indisposición de los imames hacia aquellos transmisores de tradiciones como los was, que son los predicadores, los kutab ruwat, que son los colectores de hadith, o los qusas, que son los críticos públicos, en respuesta a un discípulo quien le preguntó sobre la difícil elección entre dos tradiciones, el imán Jafar as-Sadiq alayhi salam dijo: elige la tradición que está de acuerdo con el Corán y la Sunna, y no de acuerdo con al-amma, es decir, a la mayoría de los musulmanes, y deja a un lado lo que no está de acuerdo con el Corán y la Sunna, del cual la mayoría está de acuerdo. وَمَا خَلَّفَ الْأَمَّ فَبِهِ الرَّشَدُ.
La recta dirección se encuentra en la tradición que contradice la mayoría. Esto es lo que nos dice pues el imán Sadiq alayhi salam. Aunque para los imames el criterio decisivo para la autenticidad de la tradición reside en su significado profundo, la restitución de este significado es de la más alta prioridad y se deja a un segundo plano otros criterios como las cadenas de transmisión, la autoridad o incluso la expresión formal de la tradición textual. Muhammad ibn Muslim, un discípulo del imán Jafar al-Sadiq alayhi salam, le dijo: escucho las tradiciones y cuando quiero reportarlos a veces añado u omito algunos. El imán replicó: si logra restaurar su significado profundo, entonces no hay ningún problema. Otro discípulo, Daud ibn Farkat, quien confesó su incapacidad para transmitir siempre las palabras de los imames con fidelidad, el imán Jafar al-Sadiq alayhi salam respondió que eso no era grave, siempre que sus acciones no fueran intencionales y que trate de retener el significado. La metodología imamí sobre el hadith es notablemente original, como es la Ikhtilaf al-Hadith, que es la divergencia de las tradiciones. Dos ideas están en la base de la Ikhtilaf. La primera idea es la de Nasj, que es la derogación. De acuerdo a los imames, una declaración del Corán puede abrogar otra, como puede abrogar la Sunna. Del mismo modo, una tradición profética puede ser abrogada por otra, o por las tradiciones de los imames. Un imán lajik, es decir, un imán existente, puede abrogar las palabras de un imán sabij, es decir, de un imán precedente, e incluso sus propias palabras. Pero en general, la tradición no puede contradecir el texto del Sagrado Corán. La segunda idea es la de taquilla, traducida por los usulís como la disimulación táctica de lo que pertenece a la doctrina. Pero en el corpus original significa en realidad la conservación o la protección de los secretos de la enseñanza de los imames. El registro sistemático de las tradiciones de los imames en la escritura aparece solo desde el periodo del imamato de Jafar al-Sadiq alayhi salam en el año 115 de la Égira lunar, correspondiente a los años 733-734 de nuestra era. Por un lado, todas las tradiciones según las cuales los discípulos expresan en anotar y vocalizar las palabras de los imames proviene desde el imán Jafar al-Sadiq alayhi salam, y por el otro casi todos los autores de los famosos Usul al-Arba'umiyya, que son los 400 libros originales, fueron discípulos del imán. De acuerdo a los tradicionalistas, teólogos y cronistas, desde el tiempo del imán Jafar al-Sadiq alayhi salam en adelante, y en obediencia a sus exhortaciones, los discípulos comenzaron a registrar las palabras de los imames sistemáticamente por escrito, dando como resultado de ello los 400 libros. Ahora, los imames Muhammad al-Baqir y Jafar al-Sadiq alaykum salam habían aprovechado el periodo difícil al final del califato Umayya y el comienzo del califato Abbasí para formular y poner en su lugar los fundamentos de la doctrina del chiismo imamí. El número de tradiciones procedentes de estos imames y reportados por las primeras compilaciones es superior al número de tradiciones individuales de los otros imames, incluyendo las tradiciones del profeta y de su hija Fátima. Usando el ejemplo solo de los 4 libros, es decir, de los Kutub al-Arba, el Sheikh al-Kulayni contiene 16.100 tradiciones. El Sheikh Saduq contiene 9.044 tradiciones. Y las dos obras del Sheikh Tusi contienen juntas 19.101 tradiciones, respectivamente. De esas 44.000 aproximadamente, casi 8.000 provienen de los imames al-Baqir y al-Sadiq.
Por último, decimos que en el marco doctrinal hemos tratado de explicar aquellos criterios que identifican el corpus de la doctrina Chie en su primera forma, empezando por el significado de la palabra Akel en su fase temprana y examinando la evolución temática de las primeras fuentes de las dos tradiciones de naturaleza y de contexto muy diferente. Así, la primera y temprana forma tradicional es la tradición esotérica no racional, que prevaleció hasta mediados del siglo IV de la era lunar correspondiente al siglo X de nuestra era, que representa la fase pre-Kalam y pre-filosófica de la doctrina, donde el lenguaje aún se encontraba en su etapa nosófica, básicamente impermeable al razonamiento dialéctico. Es por esto que el adjetivo teosófico es más apropiado para calificar esta fase doctrinal, diferenciándose entre el Kalam, que es la teología dialéctica, y la filosofía inspirada por la falsafa de los griegos, ambos de los cuales son desarrollos posteriores. Y la segunda y tardía forma tradicional es la tradición racional teológica jurídica, que tuvo un desarrollo posterior adoptado a un aspecto continuo del lenguaje lógico, y que predominó y predomina desde la época del siglo IV de la era lunar hasta nuestros días. De esta manera, las fuentes que pertenecen a la primera tradición reflejan con mayor fidelidad las enseñanzas originales de los imames. Estas enseñanzas son para la conciencia religiosa del Chimo Imamí de igual naturaleza sagrada y equivalente a la alta autoridad como son el Hadís y el Corán, que constituyen un todo indisoluble de cada detalle en relación con la integralidad de la doctrina, y asimismo ningún elemento puede ser considerado sin la función y el lugar que ocupa en la visión del mundo del Chimo Imamí. Esta visión del mundo está dominada por la figura omnipresente del imán, quien es el principio y el final de toda la doctrina. La búsqueda de las definiciones del imán dentro del corpus inicial atribuido a los imames históricos es el umbral a través del cual uno entra en la visión del mundo del Chimo primigenio. Bien, hasta aquí fueron las observaciones del Chimo original, desde sus inicios. Inshallah, en el próximo programa presentaré el desarrollo de la teoría duodecimana conjuntamente con los postulados de la escuela tradicional Ahwari y la escuela racional Usuli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim.